Hola a todos los chicos y spinneres. Les cuento que ya me llegaron los mods que me envió Mr. Noob. Así que si estás pensando comprar un mod y mejorar tus habilidades en pen spinning, este video es para ti. Vamos a ver todas las características del mod, vamos a compararlos, pesar, medir y todo lo demás. Aquí tengo la cajita, vamos directamente al video. Mr. Noob me envió todos los colores aparte del Sakura, y como saben Sakura es una flor, y este es el set de Wisteria, que también es una flor. Al parecer al Mr. Noob le encantan las flores. Cuando abrimos la caja lo primero que vemos es una fundita azul con el logo de Noob, que contiene todos los accesorios. Tenemos los stickers de marca Noob, con todos los colores correspondientes a las plumas, y también unos stickers pequeños adicionales. Son solamente stickers de papel, no hay mucho que explicar, pero sí vamos a pasar por cada color brevemente. Tenemos celeste, azul, violeta, blanco y negro, rosado, verde. Cada sticker tiene el mismo diseño, solamente diferente color. En cada una está el logo Noob en diferentes colores y el texto dice Spinning. Vamos a dejarlos por aquí, no los vamos a necesitar. Este creo que es el último sticker con el fondo negro y el logo en blanco de Noob. Las plumas están dentro de unas cajitas de plástico, vienen en 5 colores, que es el blanco, negro, verde, azul y el morado. El morado se llama Wisteria y es la edición limitada. Este mod, por ser edición limitada, cuesta 2 veces más que cualquier otro color, así como el Sakura. Vamos a comprobar si cuesta doble solamente por marketing o hay algo adicional. En la parte de adelante de la caja dice Wisteria Element, Wisteria Limited Edition. Mr. Noob dijo que se produjo 5000 unidades, por eso aquí está la numeración de cada uno. A mí me llegó el 0, así que supongo que los 5000 mods ya se acabaron. Atrás dice que mide 23.5 centímetros y pesa 22 gramos, lo cual vamos a comprobar. Desde afuera ya puedo ver que nos están incluyendo algunos anillos, pero vamos a pasar a ver otro color. Los otros colores ya no son ediciones limitadas, por eso tienen un diseño un poquito diferente. Aquí adelante en vez de Wisteria dice Element y en vez de edición limitada dice el eslogan de Noob, que es hagamos pen spinning más profesional. Según la caja mide los mismos 23.5 centímetros, pero ya no pesa 22 gramos sino 25. Entre los accesorios tenemos 4 tubitos metalizados, sí, metalizados porque son de plástico y vienen en la mitad de cada mod. Lo cual también sirve como un conector para unir las dos partes del mod. Lo voy a quitar porque no lo vamos a necesitar. Después tenemos la cinta con el diseño distintivo del Noob. Se ve como un patrón militar, el mismo que llevan todos los colores en las tapas. Nada interesante, solamente dice que es una cinta. Al final del video lo vamos a abrir y vamos a pegar en alguno de mis mods. Lo voy a dejar por aquí. Esto es una cera que sirve para poner en el mod para prevenir que se deslice. Aquí todo ya está pensado. Igual sobre la cera está el logo distintivo de Noob. Y al final del video lo vamos a probar y vamos a ver cómo funciona. Se ve como un pequeño pedazo de jabón de esos que te dan en los hoteles. Igual se siente bastante pegajoso, así que si se te cae en la alfombra, después va a ser imposible de sacarle los pelos. Aquí tenemos otra cinta absolutamente igual, simplemente este tiene el diseño de Wisteria. Supongo que es para decorar otros mods. Así que al final del video vamos a pegarlo en mis mods favoritos a ver cómo luce. Estos son simplemente los anillos de los colores comunes. Y por último la misma fundita con el logo de Noob, que igual está hecho de una tela. Un mod entero no entraría aquí, así que pueden utilizar tranquilamente esta funda para guardar las partes. Voy a quitarlo. Aquí tenemos un paño de microfibra con el mismo diseño y con el logo de Noob para limpiar las plumitas. Creo que he hablado demasiado de las cosas que no son tan importantes y finalmente vamos a abrir nuestro mod. Aquí está nuestro mod y un sticker. Y al parecer no hay absolutamente nada más en la caja. Solamente voy a necesitar el mod, así que voy a dejar todo de ladito. La caja tiene unos huecos para sacar el mod más fácilmente. No es gran cosa, pero agradable. A ver el primer spin. Ups. Hay que acostumbrarse un poquito. Se siente bastante diferente a los mods que yo hago. Lo primero que puedo decir es que es muy bien balanceado. Tal vez una de las desventajas podría ser que es un poquito más resbaloso que Super Tips. Es el marcador del que yo estoy haciendo mis mods.
Pero para esto tenemos la cera y esta fue mi primera impresión. Voy a desarmarlo completamente para ver de qué está hecho. Las partes salen tranquilamente del conector sin mucha fuerza. Esta podría ser una desventaja porque si se te cae muy duro se puede desarmar solo. Las tapas salen solamente jalándolas como la pluma normal. También voy a sacar esta tapa de acá. Y nos quedamos solamente con esta tapa que tiene las pesas, grips y anillos de silicón. Debo decir que el diseño de estas plumas está muy bien pensado. El grip está cubriendo completamente la pesa. Esto significa que si es que se te cae la pluma, todo el impacto va a recibir el grip. Lo cual yo personalmente creo que es malo, porque el grip es lo primero que se daña en un pen mod. Es más, solo creo que se dañan los grips con el tiempo, a menos de que lo atropelle un tractor. A mí me gusta más exponer la punta de la pluma para que todo el impacto reciba una pieza metálica. Y así no se va a dañar nada con el tiempo. Este anillo que viene en el medio de los dos anillos más pequeños dice Nope de un lado y del otro lado dice Element. Les voy a dar un plano más cercano para que lo puedan ver. Un detallito bastante chévere. Ya no voy a desarmar la otra tapa porque yo creo con todo mi alma y corazón que son absolutamente lo mismo. Vamos a aprovecharle de una vez y pesamos las puntas. Aquí tengo mi balanza electrónica y pesa 3.6 gramos como lo pueden ver. Pero si tú eres nuevo en modding y este número no te dice absolutamente nada, vamos a compararlo con otras pesas. La pesa que más uso en mis mods es el balín de acero de 10 milímetros y nos da un peso de exactamente 4 gramos. En los Giottos yo pongo los balines de acero de 11 milímetros que son un poquito más pesados, 5.6 gramos. La punta de Airfit es la pesa que se utiliza en el clásico Buster. Tiene un peso de 4.9 gramos. En algunos mods también estoy utilizando estas boquillas para impresoras 3D, porque tienen el peso ideal y también son bien bonitos. Tiene un peso de 5.2 gramos y las puntas para la pluma para girar Shigao pesa 5.3 gramos. También decidí pesarle el grip de silicón y es muy curioso que pese 2.8 gramos, es demasiado para un grip. Con razón las plumas están saliendo tan pesadas, porque la pluma entera está pesando 23,8 gramos. Y su largo es exactamente 23 centímetros, aunque en la caja decía que es 23.5. Este es mi mod favorito, tiene dos crayolas super tips, en la mitad un Big Round Stick. A los lados tiene 3 centímetros de manguera para pecera y los balines de acero de 10 milímetros. Con el peso de balines de 4.1 gramos, la pluma está pesando 19 gramos. Y la pluma de Mr. Nope está pesando casi 24 gramos porque los grips son bastante pesados. Ni siquiera esta pluma que lleva las puntas de Airfit que pesan 5 gramos está superándolo. Y eso que mide 25 centímetros. Lo voy a dejar por aquí y vamos a hacer un par de comparaciones más y ya. Esta pluma que hicimos en uno de los tutoriales también lleva balines de 10 milímetros, pero pesa solo 15 gramos. Es porque no tiene ningún grip. Y ahora ya me dio curiosidad y quiero saber cuánto pesan las puntas del Dr. Grip. Y también el grip. La punta pesa 3.5. Voy a sacarle el grip. Y el grip pesa 2.3. El grip del Dr. Grip por lo general se divide en dos para colocarlo en los dos lados del pen mod. Pero el grip de un lado de Mr. Nope es más pesado que todo un grip completo del Dr. Grip, y la puntita de Uniball Signo pesa solamente 1.4 gramos, y solo se les coloca en los mods que son bien livianos. Estoy diciendo todas estas características para que la gente pueda modificar los mods de Mr. Nope o usar las partes para hacer sus propias modificaciones. El ancho de un Crayola Super Tips es aproximadamente 10 milímetros. En un lado es más ancho, en otro lado es menos. Y la pluma de Mr. Nope está más o menos 1 milímetro menos, con 9,5 milímetros. Los Giottos son mucho más anchos y tienen un diámetro de 13 milímetros aproximadamente. A mí me gusta mucho en estas plumas que las puntas se enroscan dentro del plástico, y no al revés como en los Shigao porque se rompían desde la primera caída. El diseño es muy agradable, la construcción es bastante sólida, hasta ahora he girado, se me ha caído algunas veces pero no se me ha desarmado nada. Lo único es que los grips son un poco más frágiles a comparación de las otras plumas, así que si es que van a girar mejor giren en la cama. Y también tienen como un hundido donde se acumula pelo y otra suciedad que es difícil de limpiar.
Ahora voy a sacar todas las plumas de las cajas para verificar que el peso y largo sea el mismo. La verdad, el negro es el que más me llama la atención. Me parece el más bonito de todos los colores. Pero es solamente mi subjetiva opinión. Comenta debajo del video qué color te gustó más a ti. Incluso yo siento como si el negro tuviera un poquito más de peso y girara mejor. Obviamente debe pesar lo mismo, pero solamente es mi percepción. Otro color que me llama la atención es el celeste y de ahí ninguno más. Creo que si me compraba uno solo me hubiera ido por el celeste mismo. A ver, 23.8. El blanco está en 24.1. El negro en 24.2 y el verde en 23.8. Lo sabía, el negro pesa 0.1 gramo más. Ya llegó la hora de comprobar todas las características de nuestra edición especial, del color Wisteria, que según la etiqueta debe pesar menos. Aquí tenemos un pequeño rótulo que nos está haciendo acuerdo de las características del pen y que es edición limitada y todo lo demás. Aquí tenemos unos anillos de los colores contrarios de los que están en el mod. Los que están colocados son blanco, morado y blanco, y aquí son morado, blanco, morado. Y el pen mod como tal es morado y las tapas tienen un diseño diferente con las flores de Wisteria mismo. El largo es absolutamente igual, con 23 centímetros. El diseño se siente absolutamente igual, sino que se siente un poco más liviano y yo supongo que es por las puntas que tienen un color morado y debe ser de diferente material. También adentro de la caja podemos encontrar la fundita que tiene un diseño similar. Esta fundita está diseñada específicamente para meterle el mod. Y así cuando te vas a algún lado no se te van a ensuciar o dañarse los grips. El paño de microfibra con el logo de Nope para limpiar el conector, porque como es metálico es lo único que se ensucia con las huellas. Aparte de esto, en la caja también vienen más repuestos, otro conector metálico y un conector rosado. El peso de Wisteria es exactamente 22 gramos, tal cual como dice en la caja. Vamos a ver si en realidad son las puntas lo que cambia el peso del mod. La punta también tiene un color morado y pesa 2.8 gramos, al igual que el grip. Vamos a modificarle con los repuestos que nos llegaron en la caja. Le voy a poner el conector rosado y también le cambié los anillos. En el original vienen los anillos morados y aquí les puse los anillos blancos. A mí personalmente me gusta más el original y también con los anillos morados originales. Si se deciden comprar varios colores igual los pueden combinar como les da la gana, pero tienen que tomar en cuenta que con el morado no van a poder combinar porque se va a desbalancear por la diferencia en el peso. Y nos salen los mods así. Los voy a volver a cambiar y vamos a seguir. Ahora me da mucha curiosidad de qué tan buena sea esta cera para prevenir que se deslice el mod. Así que voy a sacarle y voy a intentar colocarle en alguno de los mods. Voy a ponerlo en el Wisteria mismo, para ver si es que de verdad vale la pena comprarlo para mejorar el skill. He visto en los videos de Nope que él lo está poniendo así, obviamente mucho más sutil, pero vamos a ponerle bastante para ver qué tal. Desde ahorita ya se siente bien pegajoso. Voy a volver a poner este pedazo de jabón de hotel dentro de la caja. Giremos un poco para ver qué tal. Uy, también toca acostumbrarse a esto, es demasiado diferente. Pues sí, en efecto está mucho más pegajoso y siento que no está deslizando para nada, así que tal vez se dificulten hacer algunos trucos con esto. Porque también hay trucos que es necesario que la pluma deslice, pero son trucos mucho más avanzados y depende del estilo con el que van a girar. Si es que están iniciando, yo creo que está perfecto, solo que deja el mod un poco sucio y bien pegajoso. Les soy sincero, a mí me gusta más sincera, así en crudo. Más que todo porque está dejando un poco sucio el mod y cuando se va a caer se va a pegar diferentes cosas. Aquí tengo el paño original, voy a intentar limpiarlo. Uy, sí está bien pegajoso, sobre todo a la tela.
Ya me dio pena porque ensucié este trapito de cera, no sé cómo lo voy a limpiar. Ahora que parece estar libre de cera y todo limpio, sigue siendo pegajoso. Tal vez así lo utilizaría, pero la verdad mucho trámite. En fin, esto ayuda un poquito. Y si es que tienen un par de dólares de sobra lo pueden comprar, y si no, no hay problema, igual pueden aprender así. Pero si es que lo compran sí les va a durar años y años y creo que para toda la vida. Ahora vamos con la cinta. La cinta de Mr. Nob con el diseño distintivo de Wisteria. El diseño es absolutamente lo mismo como en las tapas de Wisteria, las florcitas. Al tacto parece como si fuera un papel medio durito y un poco brillante. Creo que es como la cinta masking mismo, solo un poquito más fuerte. Ya le encontré el extremo, ahora vamos a pegar en el mod. A la final me di cuenta que este papel, como es brillante de un lado, al hacerle un par de vueltas no se pega a sí mismo. Pero sí se pega bien al plástico, así que no hay que darle muchas vueltas, sino cortarle lo justito para que se quede en el plástico y no sobrepase el otro lado de la cinta. Yo como siempre cortando bien chueco, pero para el review sí está bien. La cinta es media mate, no es completamente brillante. Tiene como una pequeña textura como de papel, pero brillante. Voy a hacer lo mismo del otro lado, ojalá esta vez esté mucho mejor. Pero yo sé que va a salir peor, y estoy seguro de eso. Por favor que esté recto, por favor que esté recto, por favor. Rayos. Bueno, así quedó el mod. Sí me gusta, aunque no combina mucho con estos colores, pero a mí me gusta. Lo voy a dejar ahí. Y voy a pegar esta cinta en mi Giotto. Al tacto se siente absolutamente lo mismo que el morado, sino que este sí combina con estos colores y además es un poquito transparente y se pueden revelar los colores azul y amarillo de los dos lados. Este me gustó más, se ve mucho más estético y además me encantó que se vean los colores a través de la cinta. Bueno, y por último vamos a comparar los grips de los Element con los otros grips. Tengo el grip de Dr. Grip, que es el grip más usado en pen spinning o en modding. No sé cómo explicarles lo pegajoso que es el grip, así que voy a usar una escala de 10 y comparar diferentes grips de diferentes plumas que tengo. Voy a sacar también el grip de nuestra pluma Mr. Nob. Aquí está nuestro grip y vamos a comparar. El grip de Dr. Grip es muy resbaloso, demasiado resbaloso, pero es más o menos de la misma elasticidad. Al Dr. Grip le daría un 3 sobre 10 en lo pegajoso y un 7 sobre 10 en la durabilidad. El de Mr. Nob también es bastante elástico y es un poquito más pegajoso, pero se siente de menos durabilidad, porque en uno de los grips metí la uña y se quedó una marca. Así que 5 sobre 10 en lo pegajoso y un 5 en la durabilidad. La manguera para peceras sorprendentemente es muchísimo más pegajosa. Es el grip más pegajoso, más cómodo y más durable. Una vez lo intenté romper con dientes y no lo logré. Y no se quedó ni marca, y una vez lo intenté sacar de un mod y me rompí 2 uñas. Manguera para peceras, muy recomendado. 10 sobre 10, 10 sobre 10. La única desventaja de la manguera es que no es tan elástica. El grip que tengo en el Giotto son de esas plumas que tienen 5 tintas. Son bastante durables, pero son muy resbalosos también. Así que Giotto durabilidad 7 y lo pegajoso un 2. Y por último los grips de Airfit. La verdad es que son mis favoritos, son bastante durables, no tan pegajosos, pero sí son cómodos. El grip de Airfit me ha durado casi 10 años. Así que durabilidad 9, lo pegajoso un 8. Esto es todo, espero que les haya gustado. Si es que sí, dejen un like, si no, dislike, no me enojo. Si estás interesado en aprender pen spinning, puedes revisar mis tutoriales o unirte a nuestro servidor de Discord. Ahí vas a aprender con los profesionales mejor que yo. Esto es todo, adiós amigos.